Es con este mensaje que Dios quiere salvar al mundo. La cruz gloriosa. Programa número 6. La cruz gloriosa en el final de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, hemos puesto a vuestra consideración este dibujo simple, sencillito, para tener una visión panorámica de lo que puede pasar en este final de los tiempos, para lo cual nos hemos permitido tomar en su mayoría textos bíblicos. Lo mismo para el tema del aviso, el milagro y el castigo, la aparición de la Santísima Virgen en Garabandal. Es un dibujo sucinto, solamente para tener, repito, una visión en conjunto, pero nosotros iremos abordando cada tema que está en este dibujo, cada acontecimiento, tomando precisamente las lecturas de los mensajes que le dio Jesús a JNSR, instrumento de la cruz de amor, que ha pedido a los laicos que llevemos a cabo, puesto que ya la Iglesia Católica no quiso elevar la cruz de 738 metros, una cruz gloriosa y luminosa. Entonces solamente haremos un repaso de las Escrituras en forma sucinta, pero después iremos ahondando, repito, el tema de lo que está aquí expresado en este dibujo. Entonces comenzamos con la falsa paz. Actualmente el mundo anda desconcertado, buscando la paz que no la encuentra, porque el hombre no le puede dar la paz que ansía. Todo lo contrario, estamos pasando una época de crisis, de angustia, de temor. Solamente Jesús nos puede dar la paz verdadera. Y lo dice claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Miren, la verdadera paz solamente nos dará Jesús. Y nos dice también que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. No, con Jesús, viviendo el divino querer, tendremos la confianza absoluta que el Cristo de la verdadera paz vive en nosotros, y con Él no debemos tener ningún temor ni acobardarnos ante los acontecimientos que vive el mundo. La tribulación. Según el dibujo, pues esta durará 3 años y medio. Y ya estamos viviendo esta tribulación, que no es la gran tribulación, es la tribulación. Y ahí vamos enumerando la serie de acontecimientos y hechos que estamos viviendo, como es, por ejemplo, la apostasía, la crisis en la iglesia. Es palpable esta confusión que está viviendo la misma iglesia y el pueblo en general. Hemos apostatado y ya no creemos lo que dice la palabra de Dios. Esta se ha distorsionado. Sobre todo hemos visto en la misma iglesia, en los obispos de Alemania, que están tergiversando la palabra de Dios y lo están llevando a su modo a una confusión y a causar crisis en la iglesia. Se enfriará la caridad. Estamos viendo como nunca el hombre egoísta, ensimismado, ya no le importa
al prójimo en sus necesidades espirituales y materiales. Vemos con indiferencia al hombre que sufre en su pobreza material y espiritual y queremos solamente satisfacernos nosotros mismos, buscándonos a nosotros mismos en forma egoísta, pero ya no hay esa caridad que tanto nos pide Jesús en el Evangelio. Me disteis de comer cuando estaba hambriento, me disteis de beber cuando estaba sediento, me vestisteis cuando estaba desnudo, me visitasteis en la cárcel cuando estaba preso, etc. Ya no hay esa caridad que nos pide Jesús para la gente marginada de lo material y de lo espiritual. La pandemia, otro tema que todavía persiste actualmente, hoy, sigue todavía causando estragos la pandemia. Se ha abierto nuevamente esa angustia y ese temor que vive el pueblo por ese rebrote del COVID y la crisis social y económica que está padeciendo el pueblo en general en el mundo. Pero también la solución está en volver a Jesús. Solo con Él podemos resistir y salir adelante de los efectos de esta pandemia que está causando, repito, estragos nuevamente en la humanidad. Rumores de guerra. Miren, la guerra de Rusia y Ucrania son rumores, aunque ha causado muchas pérdidas de vidas, una crisis económica ha afectado a todo el mundo, pero todavía no se ha desarrollado un conflicto atómico de consecuencias fatales a la humanidad y a nivel mundial. De todas maneras, ese rumor de guerra que está suscitándose ha causado estragos. Y luego está la ira del demonio, que es precisamente lo que está causando el demonio contra Cristo. Toda una serie de acontecimientos donde aparentemente el demonio está triunfando en la sociedad, en los jóvenes, en los hogares, en la iglesia. Y aquellos precisamente que se oponen a Cristo, somos verdaderamente anticristo cuando nos oponemos a la voluntad de Dios. Entonces vivimos actualmente ese anticristo social, porque ahora hemos rechazado a Cristo, hemos rechazado a Jesús. Pero al final vendrá realmente el anticristo, que será una persona que lo está explicando precisamente San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué dice el texto bíblico? Que de ningún modo os engañe nadie, porque primero tiene que venir la apostasía, la que hemos mencionado, y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios
mostrándose como si fuera Dios. Ahí está el hombre de la iniquidad, el inicuo, como dice aquí el texto. Porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Luego tenemos este tema de la abominación de la desolación. Esto está explicado en el libro de Daniel, capítulo 11, 31. Y dice así: tropas suyas se impondrán y profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio cotidiano y establecerán la abominación de la desolación. En pocas palabras, es precisamente la supresión de la Santa Eucaristía. Eso es lo que pretende el anticristo, para que se haga su manifestación. Pero ya hubo indicios, ya hubo una profanación también, aunque todavía no se ha suprimido la Santa Eucaristía, pero ya hubo un comienzo de esta abominación con ese sacrilegio que se produjo en el Vaticano, en una iglesia cercana al Vaticano, cuando fueron a una iglesia católica llevando un ídolo de madera que representaba a la Pachamama, cosa idolátrica, y que estamos seguros que esto fue una ofensa gravísima al Señor, porque solamente, como dice la palabra de Dios, a Él la adoración, la gloria y la alabanza, no a ídolos falsos, como fue el caso que estamos mencionando. Pero vendrá la verdadera abominación de la desolación cuando ya fuerzas poderosas quitarán del santuario de Dios la Eucaristía. Bien, hermanos y hermanas, este ha sido un pequeño resumen de esta explicación que hemos hecho de esta parte del dibujo. Continuaremos en el otro programa haciendo mención al resto de lo que hemos plasmado en este gráfico para vuestra ilustración. Mientras tanto, Dios les bendiga. La cruz gloriosa.